Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva videocolumna. En este eh, caso quiero reflexionar y hablar sobre eh, el significado que tuvo el plebiscito en Chile hace escasamente 4 días. Este plebiscito tenía como objetivo central preguntarle a los chilenos si deseaban continuar con la constitución política instaurada bajo el régimen de Augusto Pinochet o se cambiaba la constitución por otra completamente nueva. El resultado de esa consulta popular, de ese plebiscito, fue un 78% diciendo apruebo y la oposición aceptando el veredicto popular. No como aquí en Colombia, que se ganó un plebiscito con el no, pero los del sí dijeron, esto es como un empate más o menos, así de que, mejor dicho, que gane el sí. ¿No? Y le dio la vuelta a la torta y nos metieron gato por liebre. Y por ahí anda las FARC como consecuencia de eso, dando vueltas por todas partes. Hagamos un poquito de historia para poner en contexto todo esto. Eh, Chile en ese entonces era gobernada por, los años 80, era gobernada por un presidente de corte marxista, socialista, que se llamaba Salvador Allende. Eh, Salvador Allende nombró como comandante del ejército a un general llamado Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, al ver ya más de cerca y en detalle eh, por qué el país estaba tan destruido económica y financieramente, con una economía desintegrada, resquebrajada eh, y sin poder monetario para hacerle frente a las deudas extranjeras, optó por eh, darle un golpe militar a Salvador Allende. Fue un golpe militar cruento. Augusto Pinochet, como general y comandante del ejército y en contubernio con los Estados Unidos, decidió dar el golpe de Estado bombardeando el Palacio de la Moneda, que es la casa presidencial en Santiago, en Chile, eh, obligando a el presidente Salvador Allende a suicidarse con una ametralladora que le había regalado eh, Fidel Castro. Es cierto que apenas asumió Augusto Pinochet la dictadura, se iniciaron una serie de reformas, pero también una serie de atrocidades, de genocidios. Eso no se puede negar. Pero dentro de todo lo negativo y lo malo eh, que sucedió durante la dictadura militar, quise averiguar qué fue lo bueno que hizo Augusto Pinochet, porque yo tenía el pensamiento de que Chile era una potencia suramericana, un país que despuntaba por sus aires de primer mundo, cuando era un país tercermundista, como la mayoría de los nuestros de América Latina. También tenía entendido que el ingreso per cápita más alto de América Latina, de Sudamérica principalmente, lo tenía Chile.
Y averiguando, investigando, me di cuenta de que mucho de esto fue consecuencia de la dictadura de Augusto Pinochet. En cuanto Augusto Pinochet defenestró, le dio el golpe de Estado al socialista comunista Salvador Allende, tomó las riendas del poder y decidió meter al país en cintura. Para ello, construyó una base, primero de reestructura económica. El país había que rescatarlo primero económicamente. Sin plata no se puede hacer absolutamente nada. Fue cuando entonces su estrategia económica fue crear primero una apertura económica, es decir, permitir las exportaciones de Chile, que no las tenía en ese momento. Hoy en día las manzanas chilenas son apetecidas en todo el mundo, los vinos chilenos son apetecidos en todo el mundo, etc. Realizó un ordenamiento fiscal a punta de una política impositiva bastante estricta sobre los ciudadanos chilenos, para que los mismos chilenos pudieran autofinanciar el rescate financiero del país y no seguir adquiriendo más deudas como las que encontró cuando llegó al poder mediante la dictadura, que eran impagables. Y el país estaba prácticamente embargado por Rusia y por Cuba, como le está pasando a Venezuela. Le dio total autonomía al que aquí es el Banco de la República en Colombia, allá al Banco Central, para los efectos cambiarios, y privatizó. O sea, Chile para los chilenos. Estas fueron las 4 patas de una mesa muy sólida sobre la cual Augusto Pinochet en su dictadura comenzó a edificar, a construir un Chile próspero económicamente. Aparte de eso, y esto sí lo hizo acto seguido a su asunción a la dictadura, fue que eliminó el Congreso, o sea, acabó con los congresistas, eliminó las altas cortes, acabó con los togados, le apretó las tuercas a la iglesia, en el sentido de que es importante que recordemos que la Iglesia Católica, cuando llegó a la conquista de América por medio de un brutal genocidio y un robo descarado a nuestros antepasados indígenas, la Iglesia Católica, para aferrarse al poder de alguna manera, tal como lo hacía en Europa, donde gobernaba, los papas gobernaban o co-gobernaban con los reyes anteriormente. O sea, el poder político de la Iglesia Católica era muy fuerte, muy grande. Lo mismo intentó hacer en América y para eso creó un documento llamado el Concordato. El Concordato es un documento en donde el Estado y la Iglesia acuerdan cierto tipo de medidas para que la Iglesia siga manteniendo el control de parte de el gobierno y en cierta forma de los ciudadanos, obligándolos a pertenecer a su religión. Yo recuerdo inclusive que mi papá, cuando me matriculó en primaria, dentro de los documentos que le pedían, le exigieron la partida de bautizo y el registro civil, entre otros documentos. Pero la partida de bautizo católica, ¿no? Fui bautizado católicamente. Y el registro civil se lo daban, pero presentando la partida de bautizo. O sea que si tú no tenías registro civil, no existías. O sea, la iglesia se encargaba de que tú existieras o no existieras. Porque a la brava tenías que
obtener esos documentos que solamente ellos y nada más que ellos se atribuyan la potestad de entregar, que me parece un completo abuso. Ok, eh, con Pinochet al frente y ya habiendo acabado con las ratas del Congreso, con los togados de la Corte, igual que aquí en Colombia, lo del carrusel de la toga, y con los partidos políticos de centro, de izquierda, de derecha, de aquí, de allá, de acullá y de más acá, los acabó por completo, o sea, cero políticos. Formó un gobierno militar, porque dentro de los militares también hay ingenieros, hay médicos, hay abogados, hay arquitectos, y con ellos conformó una junta de gobierno que se encargó sobre las cuatro patas de esa mesa, sobre esa sólida mesa, que visualizó Pinochet y que llevó a la realidad comenzar a construir un Chile mejor. Bajo su mandato se sintió la mano de Augusto Pinochet. El país logró equilibrar su deuda, el país logró mejorar su situación económica, el país llegó a tener el ingreso per cápita más alto de la región, mejoró la educación, la salud, las reformas pensionarias, la infraestructura misma del país, llevó los servicios como agua, luz a los rincones más apartados del territorio. Y cuando ya era un Chile mejor, Augusto Pinochet hizo otra cosa buena, que fue convocar a un plebiscito para preguntarle a la gente si querían que se siguiera edificando sobre esa mesa ese Chile mejor, que ya todos se daban cuenta que existía, o continuaba el país bajo el mando de la Junta Militar. Los chilenos, en su soberanía, prefirieron unas elecciones democráticas, con un presidente electo, por aquello de no tener encima la bota militar y porque hacía mucho ruido aquello de los genocidios que cometió Pinochet, eh, que para algunos partidarios de él, eh, inclusive posteriores y actuales, lo que hizo Pinochet en realidad fue acabar con la maleza, o sea, echarle machete a la maleza, acabar con toda esa corruptela política y metió presos a quien intentaba sublevarse o eliminaba a quienes más radicalmente intentaban crear algún movimiento contra él. Un dictador, pero un dictador que hizo cosas buenas. En ese plebiscito, Pinochet preguntó y la gente optó por, como les dije, ir a elecciones de un nuevo presidente. Ese plebiscito lo perdió Pinochet por muy poco margen, porque mucho chileno estaba contento con lo que estaba pasando económicamente, pero mucho chileno también resentía el tema de la bota militar encima. Así de que, perdiendo por muy poco y aceptando el resultado, Augusto Pinochet, aceptando el resultado, así sea por poco margen, no como aquí, le cedió el poder a un presidente elegido por el pueblo que se llamaba eh, el presidente Patricio Aylwin. Patricio Aylwin. Ok. Posteriormente, Augusto Pinochet fue capturado por un juez que se hizo famoso con esa captura, el juez Baltasar Garzón, español, y tuvo casa por cárcel en su hacienda en las afueras de Santiago. Fue una cárcel de oro, digámoslo así, dorada, donde murió plácidamente ya de muerte natural. Me puse yo a
revisar por qué si todo estaba funcionando tan bien, de repente se volvió tan malo hasta el punto de que hubiera un plebiscito nuevamente hace 4 días en Chile, que ganó con un aplastante 78% para una nueva constitución política. Y pues la respuesta está en que mientras que estuvo Pinochet al frente, el país floreció. Pero desde 80 para acá, ha pasado y desfilado presidentes de corte socialista, como Michelle Bachelet, por ejemplo, 2 veces. También han pasado presidentes de derecha, como el actual presidente Piñera. Pero el país cayó nuevamente. O sea, en democracia el país nuevamente se cayó. Se resquebrajó la economía, la desigualdad social se empinó fuertemente. Los jóvenes se lanzaron a las calles a exigir educación gratuita de 0 a maestrías. La salud decreció, las reformas pensionales, etcétera, etcétera. Volvió otra vez el Chile que fue antes de Pinochet. Pero fueron presidentes elegidos democráticamente, ¿no? Ya no estaba Pinochet en el poder. Y yo decía, hombre, estando Colombia como está en este momento, quizás en uno de los peores momentos de su historia, donde todas las instituciones, incluyendo Congreso, Iglesia, Cortes, Fuerzas Armadas, etcétera, están con una favorabilidad que no supera el 10%. O sea, el 90% del pueblo colombiano está desencantado por completo. Y yo me decía, hombre, tal vez lo que Colombia necesite es un dictador, una persona de mano de hierro, que ponga en cintura a este país, que dome este potro tan salvaje que se llama Colombia, y principalmente en estos momentos, en que el país está acosado por todas partes, y a este acoso se le ha venido a sumar una pandemia mundial. Entonces me puse a revisar quiénes habían sido los dictadores que había tenido Colombia, para ver si de repente, no sé, en mi fábula mental, era posible que viniera alguien civil o militar, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, porque ellos son los que tienen las armas finalmente, las fuerzas militares, y metiera en cintura al país, acabara con el Congreso, acabara con las cortes, acabara con los partidos políticos, con todas esas ratas ladronas que desangran al país, fenómeno que no solamente sucede aquí en Colombia, sino en muchos países de América Latina. Y me encontré con que el último dictador que tuvo Colombia fue Rojas Pinilla, el primero fue Simón Bolívar. Sí, el libertador que se atribuyó el título de libertador cuando participaron otros generales como San Martín en Argentina, como O'Higgins en Bolivia, como Santander en Colombia. Y en un momento dado, ya derrotados a los españoles por todo este conjunto de generales y sus ejércitos populares, Bolívar decidió que iba a ser el dictador vitalicio de la Gran Colombia, que aglutinaba a Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Dictador vitalicio. Fue entonces cuando los demás generales dijeron, no señor, usted no va a ser dictador vitalicio de ninguna Gran Colombia. E iniciaron una persecución para capturarlo, porque quería dar un golpe de Estado queriéndose colocar como dictador vitalicio. Pinochet por lo menos hizo un referéndum para ver si continuaba o no, pero no, Bolívar quiso en forma vitalicia.
Y ahí, si ustedes visitan Bogotá, en la Plaza de Bolívar hay una casa subiendo por la esquina de la Casa del Florero, donde hay una casona antigua y debajo de una gran ventana que da muy cerca al piso, o sea, hay una placa donde se lee: por aquí huyó el libertador Simón Bolívar cuando era perseguido por los generales que intentó traicionar. Simón Bolívar le tocó salir corriendo, huyendo, enfermo además. Eh, Se fue para Jamaica, terminó después de un periplo sumamente difícil, pero merecido, en Santa Marta, en Colombia, donde murió en la casa hacienda de un amigo de él que se llamaba Francisco de Mier, y cuya casa era la conocida como la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde murió Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830 a la 1 de la tarde. Volviendo entonces al último, porque este pretendió ser el primero, el último, Gustavo Rojas Pinilla. Lo mismo, le dio un golpe de estado a un presidente conservador que se llamaba Laureano Gómez y que tenía el país en similares condiciones a las de Chile, solo que aquí, sumado a toda esa problemática económica, estaba la violencia, la guerra, la guerrilla, que es un problema que nos ha venido persiguiendo a los colombianos desde épocas inmemorables. Gustavo Rojas Pinilla, con el respaldo también de su ejército y la lealtad de las Fuerzas Armadas, le dio un golpe de estado a Laureano Gómez y se volvió dictador de Colombia. Cortó mucha hierba mala, mucha maleza. Cerró las cortes, cerró el Congreso, acabó con los partidos políticos, puso orden, manejó con mano de hierro el país, lo logró equilibrar económicamente. Hizo obras que son visibles para los colombianos, hoy en día inclusive, pero en aquella época las reformas pensionales, reformas a la salud, llevó los servicios a lugares también recónditos, construyó una infraestructura de energía en el país que era bastante deficiente, construyó acerías Paz del Río, hidroeléctricas, tendió puentes, abrió autopistas. En Bogotá sus obras se ven por doquier. Construyó el Hospital Militar, un edificio majestuoso, imponente, que queda sobre la carrera Quinta en Bogotá. Construyó la vía arteria quizás más importante que hay en Bogotá en los últimos años de su historia, que fue la calle 26, y que sigue siendo la calle 26, que conecta el Centro Internacional de Bogotá con el Aeropuerto Internacional del Dorado, ya al lado y lado de toda esta larga avenida llena de edificios, hoteles y una infraestructura que se trasladó a lo largo y ancho de la calle 26, donde también construyó el Centro Administrativo Nacional, o sea, el CAN, donde funcionan las principales entidades estatales del gobierno. Gustavo Rojas Pinilla instauró por primera vez en Colombia el voto femenino, cosa que no había hecho ningún presidente electo democráticamente antes. Un país 100% machista. Le dio el poder del voto a la mujer, un dictador militar. Después de tener, igual que Pinochet, esa mesa con 4 patas muy sólidas y comenzar a construir un país que empezaba a pintar mejor en su futuro económico,
etcétera, hizo un referéndum, un plebiscito para preguntarle al pueblo si querían que continuara el gobierno bajo la cúpula militar o se abría paso a una elección presidencial. El mismo fenómeno que en Chile. El pueblo, por estrecho margen, eligió la elección presidencial. La ganó Belisario Betancur, cuya campaña publicitaria tuve la oportunidad de realizar yo cuando trabajaba en J. Walter Thompson. Lo conocí, hablé con él personalmente en muchas ocasiones, me pareció un paisa berraco, un tipo con las mejores intenciones del mundo para Colombia, pero lamentablemente eh, la política en Colombia es sucia y un presidente solo no puede gobernar. Tiene que vender mucho de sus principios para poderse mantener en el gobierno. Después de que terminó Belisario Betancur su gobierno, Gustavo Rojas Pinilla, quien había sido dictador, volvió nuevamente a presentarse, pero esta vez ya como ex militar, como ciudadano civil, a elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales que por un margen muy cuestionado ganó Misael Pastrana Bordero, padre del que después fue alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana, y que se convirtió en presidente de la República, el eterno juego de los delfines. En conclusión, en estos momentos que está viviendo Colombia, tan difíciles, tan duros desde todo punto de vista y sumado es una pandemia, y viendo el panorama político como se viene, viendo el talante de los precandidatos presidenciales que van a ser seguramente los candidatos presidenciales, se da uno cuenta de que no hay nada, no hay absolutamente nada. Que todos, derecha, centro o izquierda, aquí, allá, acullá y más acá y donde sea, prometen y prometen y prometen cambiar y cambiar y cambiar y cambiar, acudiendo a la famosa filosofía gatopardiana. Que todo cambie para que todo siga igual. Lamentablemente, yo no veo hacia el futuro, en las elecciones del año 2022 aquí en Colombia, alguien con el talante para hacer esa mano de hierro, ese presidente férreo que meta en cintura al país y a todos estos sinvergüenzas que están en el gobierno. No lo veo. No se vislumbra ninguna figura política. Nadie. Y lo más triste de todo es que de las instituciones en Colombia, la que era la más querida, la más apreciada por los colombianos, porque yo recuerdo cuando transitaba por las carreteras de Colombia que colocaban soldados en las carreteras para su vigilancia. Y uno iba en su carro y veía a un soldado, le hacía uno así, y el soldado le contestaba, todo bien. Usted tranquilo, seguro. Los querían. Queríamos mucho a los militares, a las Fuerzas Armadas. Pero de un tiempo para acá, con los falsos positivos y con las violaciones y con los derechos civiles, etcétera, etcétera, la institución militar tuvo un bajonazo del 80 y tanto por ciento al 50 y pico por ciento, casi 30 puntos. Y aún así sigue siendo una de las más elevadas de Colombia. Pero ni aún así veo algún militar con el talante actualmente para que con mano de hierro dome este potro que se llama Colombia. No lo veo. No veo ningún civil y no veo ningún militar. Así que la tarea que les dejo, damas y caballeros, es que ustedes en su buen saber y entender piensen muy bien a quién le van a dar el voto para presidente de la República en el próximo periodo. Hasta pronto.